Listo. Bueno, antes de iniciar la clase, les recuerdo que ya puedes bajar la mano, Javier. Les recuerdo que el examen, les puse un anuncio ahí en la plataforma, no sé si ya lo vieron, va a ser el próximo fin de semana, el primer parcial. Y vamos a evaluar hasta lo que veamos el día de hoy. No sé si estamos claros con eso, ¿hay alguna duda al respecto? Ninguna. Del tema que nos Aproximadamente enseñe cuántos hoy, ¿nos ejercicios, dejará alguna tarea para practicar o no? Sí, normal la tarea que entregan el próximo sábado. Ah, está bien, gracias. aproximadamente cuántos ejercicios vendrán en el parcial, ingeniero? Pocos. No, no como las tareas, pues. Acá tengo, a ver, les voy a leer el anuncio porque creo que anoté un par de cosas importantes. Dice, el primer examen será el viernes 4 de marzo a partir de las 8 de la mañana al domingo 6 de marzo al mediodía, a medianoche, perdón. El examen va a estar disponible acá en la plataforma y lo deben de subir aquí mismo, ¿verdad? El contenido será el visto hasta el sábado 26. Entonces creo que no habría mayor problema con esa situación. ¿Alguna duda? No, ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? pues la verdad que dura desde el día viernes a las 8 de la mañana hasta el domingo a la medianoche, que eso sería viernes 8 de la mañana, sábado 8 de la mañana, ahí serían 24 horas, domingo 8 de la mañana serían 48 horas, domingo 8 de la noche serían 60 horas y domingo medianoche como 64 horas, algo así, Para subirlo. para subirlo y para resolverlo. Oh, ya. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, vamos a iniciar la clase. Si me permiten, vamos a... A ver. El tema de... Los temas que vamos a ver el día de hoy serían funciones y sus gráficas. Y vamos a iniciar con función y notación de funciones. Entonces, voy a compartirles el escritorio. ¿Me confirman si ya estoy compartiendo el escritorio, por favor? Y vamos a trabajar a partir de El acá. libro está compartiendo. Perdón, el libro, sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que son funciones y notación de funciones. Una relación entre dos conjuntos X y Y es un conjunto de pares ordenados, cada uno de forma X, Y, donde X es un elemento de X y Y es un elemento de Y. Una función de X y Y es una relación entre X y Y,
con la propiedad de que si dos pares ordenados tienen el mismo valor de X, también tienen el mismo valor de Y. La variable X se denomina variable independiente. Permítame. La variable X se denomina variable independiente, mientras que la variable Y se denomina variable dependiente. Muchas situaciones de la vida real pueden escribirse mediante funciones, por lo que el ejemplo del área de un círculo y su radio, pues es una función A, es una función de R, como lo pueden ver en esta función. A es igual a pi por R al cuadrado. En este caso, R es la variable independiente y A la variable dependiente. Definición de función real de una variable real. Sean X y Y conjuntos de números reales, una función real f de una variable real x de x a, y es una regla de correspondencia que asigna a cada número un número x en x, exactamente un número de y de y. El dominio f es el conjunto x. El número y es la imagen de x bajo f y se denota mediante f de x. Ojo, por favor, porque esta es la notación que nosotros vamos a utilizar. La notación es esta, f de x. A lo cual se le llama valor de f en x. El rango de f se define como el subconjunto de y formado por todas las imágenes de los números en x. Vean la figura 2.2. Vamos a ver entonces acá cómo x es parte del dominio y al rango le vamos a llamar al conjunto formado por todas las imágenes de f valuado en x, o en este caso sería y. Como les decía, vamos a utilizar esta notación que la denominamos notación f de x. Las funciones pueden especificarse de muchas formas. No obstante, este texto se concentra fundamentalmente en funciones dadas por ecuaciones que contienen variables dependientes e independientes. Aquí, ojo, por favor, ¿sí? Que esta tenemos una función implícita. Para obtener una función explícita, ¿qué debemos de hacer? Vamos a ver, permítanme. Como vimos, esta es una forma implícita, ¿sí? Anotémoslo acá, por favor. Me confirman si están viendo la pizarra. Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias.
Esta es una forma implícita de ver una función. Gracias, Christopher. Ahora nosotros la queremos de una forma explícita, ¿sí? Entonces debemos de tomar nuestra función y la copiamos. X al cuadrado más 2y es igual a 1. Y vamos a despejar y de acá, ¿sí? Por favor. Para despejar y de acá me queda entonces que 2y es igual a x al cuadrado. Perdón. Es igual a 1 menos x al cuadrado. Si yo quiero entonces y, esto me va a quedar como 1 menos x al cuadrado partido 2. Y también lo podemos escribir como y es igual de muchas formas. Menos x al cuadrado medios más un medio. Y a esta le vamos a denominar forma explícita. Ok. Entonces ahí tenemos la forma implícita y la forma explícita. ¿Qué vamos a cambiar entonces ahora si queremos utilizar la notación de funciones? Para cambiar y poder utilizar la notación de funciones, únicamente vamos a cambiar el lugar donde aparece. Acá voy a poner una nota. Vamos a cambiar en lugar de y, va a ser igual a f de x. Entonces me queda como, en lugar de y, tengo f de x es igual a menos x al cuadrado partido 2 más un medio. Y esta le vamos a denominar notación f de x. ¿Alguna duda? Entonces, acá Yo me tengo, perdí, disculpe. a ver, ¿dónde se perdió? ¿De dónde sacó un medio? La fracción. Ah, vea, acá tengo la implícita, ¿sí? ¿Y qué hice para encontrar la explícita? Despejar y. Ujú. Te salió.
Uno se les pone internet, creo yo. Sí, se está viendo que se desconectaron varios al mismo tiempo. Creo que claro, Yo creo está que se fue el fallando. Dinet. Simón, el dinero. Ah, F. Ni modo, mi pana. Va a tocar fiesta a usted. Huevo descansito. Y vos ya estabas dormido, ¿qué te haces? Yo no, vos. Ah, bien despierto. Se acaba de ir esa madre y no tiene pinta de querer volver. Y si no vuelve, nos vamos, ¿no? Igual creo que los de Tigo, los que tenían Tigo, se fueron también. ¿Quién tenía, tío? No sé, pero Inet lo sacó de Tigo. La fibra óptica de Inet es de Tigo. Oh, y ese chisme No no es me de lo sé. iNet porque yo tengo iNet y yo sí tengo señal acá. ¿De dónde sos? De acá de los achotes estoy. Entonces, Tal vez solo se fue en el sector de Jalapa. Sí, de plano. Porque como que no usa las mismas torres. Ajá, ocupa diferente. Lo que es Inet, el internet del cable y el de Manolo ocupan fibra óptica de Tigo. vos, Pingo, y yo estaba en una partida de Warzone. Mm, ah. Cagas, internet. Por 2. ¿Y vos tenés Inet también, pues? Simón, Ah, no más. ¿cuántos se desconectaron, pues? Yo no vi. Ahorita solo hay chica, pero no se desconectaron tanto. El Inge se desconectó, ¿no? El Inge se desconectó. Como Y unos y si no 5 tal vuelve, vez. y si no vuelve, nos vamos. Periodo libre. Ah, Le huevo. damos media hora para que vuelva. Verás, ahí 10 minutos. se acuerdan que se está grabando la clase. Pero Ya no la sé que la pausaron. está grabando. Sí, ahí la tiene que editar y la tiene que recortar ahí la parte donde. Ajá. Igual solo nosotros la vamos a ver, ¿no? Sí, porque la mandan al grupo de ingeniería, no al de programa, al de cálculo. No, no es la que suben a YouTube, pues. Vaya, pero el link solo lo comparte en el chat de ingeniería, no en Ajá, el de pero yo los dejo Ajá. públicos, pues. Va y recortas ya esta los estuvieras parte. poniendo privados. Ah, por aquí que encuentre mi canal. Tantos Javieres que hay en No YouTube. porque los podés poner así, digamos, que solo miren los que tienen el link, vamos. Ah, bueno. Le damos 20 minutos y no nos vamos. Ni modo, hay que ir a comprar helado. Vamos a Excel. Ahí sí hay internet. Bueno, pingüi, me voy a ir a dormir y me avisas. Unos problemas de conexión. Ya están de regreso. Ya estoy de regreso. Están todos por ahí. Confirmen el audio. Sí, se Sí, se escucha. oye, se oye.
Muy bien, gracias. Y ahora, ¿y se ve de Mucho nuevo hijo. la pantalla? Todavía no. No están todos todavía. Permítame entonces. Quiero ver qué pasó. Ahora sí, pueden ver la pizarra. Solo su escritorio. Ok, vamos a ver qué pasó. El escritorio no más. ¿Me confirman? Ahora sí. Muy bien. Perdonen por el inconveniente. Su compañero preguntaba qué había pasado con esto. Y yo estaba explicando acá, esto es lo mismo, solo lo copié, ¿sí? Si pueden ver de aquí para acá, solo lo copié y dice que y es igual a 1 menos x al cuadrado dividido 2. Tengo entonces que es lo mismo que digamos y es igual a 1/2 menos x al cuadrado. Y lo que hice acá fue nada más cambiar el orden, ¿sí? Y esto lo pasé para acá y esto lo llevé al fondo. Y me queda que menos x al cuadrado dividido 2 más 1/2, ¿sí? Que fue lo mismo que yo anoté acá, ¿sí? No sé si hay alguna duda de dónde lo saqué. Y luego dije que y es igual a f de x para encontrar la notación f de x. Entonces acá, en lugar de anotar y, yo anoté f de x y me queda la función ya de la misma manera en función de f de x. ¿Alguna duda? Vamos a quitarlo. Solo, disculpe, ingeniero. Dígame, ¿Cómo despejó Y? ¿cómo despejé y? Sí, así es. Sería acá, si no estoy mal. Sí, así, ahí es. Bueno, esta x al cuadrado la pasé restando. Me queda 1 menos x al cuadrado. 2y es igual a 1 menos x al cuadrado. Luego el 2y está multiplicando acá, lo pasé a dividir. Y me queda 1 menos x al cuadrado, todo dividido dentro de 2. Así fue como despejé y. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, ay, colacha, yo hice una copia acá. Vamos a agregar una nueva hoja. Dije, de las tres maneras tenemos que hacer los ejercicios, implícita, explícita y de la forma X. De acuerdo a lo que pidan en las instrucciones. Por Ah, eso, ya. Y si digamos nos pide haga, solo nos dice que lo hagamos y podemos elegir cualquiera de las tres formas. normalmente ahí en las instrucciones nos va a decir qué hacer. Bueno, ahora tenemos entonces entonces ahí tenemos ya en resumen las dos, digamos, tres maneras de escribir una ecuación, ¿sí? De una forma implícita, de una forma explícita y en notación de funciones. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde vamos a
hacer énfasis en el tema de la notación de funciones, ¿sí? Tengo entonces esta función, ¿sí? F de X es igual a 2X al cuadrado menos 4X más 1. En una ecuación que define una función de X, el papel de la variable X es simplemente el de un espacio para llenar. Por ejemplo, en la función dada por. Y vean, acá lo tenemos como f en función de x. Pero lo podemos escribir de esta manera. Vean, por favor, para que quede claro. F. Y aquí nos va a quedar un espacio. Si quieren, lo vamos a marcar con otro color. F de espacio, si lo quieren ver así, es igual a 2 por espacio al cuadrado menos 4 por espacio más 1. ¿Qué estoy dando a entender acá? Ojo con eso, por favor. Vamos a tratar de hacer énfasis en esta parte. Vean, estoy diciendo que f de x es igual a 2x al cuadrado menos 4x más 1. Pero yo ahora estoy eliminando la x y solo dejé el espacio en blanco. Entonces digo que f de espacio en blanco es igual a 2 por el espacio en blanco elevado al cuadrado menos 4 por el espacio en blanco más 1. Vean que aquí yo fácilmente podría venir y decir, bueno, llenemos este espacio simplemente con x. Y ahí ya tengo f en función de x. O podría ser f en función de otra variable que así yo lo deseara. ¿Sí? Por decirles algo, supongamos que ahora, en lugar de f de espacio, vamos a decir, bueno, calculemos f de menos 2. Entonces anoto en los espacios en blanco menos 2. ¿Sí? Y lo voy a escribir una vez más acá, que en lugar de decir f de x, yo voy a decir f de menos 2 es igual. Y en cada lugar donde aparezca la x, yo voy a anotar menos 2. 2 por menos 2 al cuadrado menos 4 por menos 2 más 1. Y entonces puedo decir que f de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cuadrado es 4 menos por menos da más, 4 por 2 es 8 más 1. Entonces tengo que f de menos 2 es igual a 2 por 4, 8 más 8 más 1. F de menos 2 es igual a 17. Si no, estoy mal. Si me equivoco por ahí con los signos o algo, me corrigen, por favor. ¿Dudas? No deberíamos de tener mayores problemas con eso. No sé si tienen alguna duda.
Por mí no, hijo. ¿Alguien más? Todo claro. Ok. Espero que no tengamos, que si tenemos alguna duda que la podamos aclarar. Vamos a hacer otro ejemplo en donde vamos a hacer de lo más sencillo a lo más complicado. Vamos a obtener una función. Vea, tenemos la función f de x es igual a x al cuadrado más 7. Y ahora vamos a encontrar o vamos a evaluar estos tres incisos. F de 3a, f de b menos 7 y f de x más delta x menos f de x y todo dividido delta x. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Ok. Entonces veamos el inciso A. Tengo mi función es f de x es igual a x al cuadrado más 7. Ahora voy a encontrar f de 3a. ¿Qué quiere decir? Que donde yo tenga x, voy a anotar 3a. ¿Ok? Entonces yo tengo 3a al cuadrado más 7. Quiere decir que f de 3a es igual a 9. 3 por 3, 9. A al cuadrado más 7. Y esa sería mi respuesta. ¿Dudas? ¿No? Por mi parte, no, Inge. ¿Ok? ¿Alguien Todo más? claro, Inge. Ok. Veamos entonces ahora el inciso B. A ver si nos cabe aquí. B. Ahora vamos a encontrar f de b menos 1. A ver, ¿qué me ayuda? ¿Qué tengo que hacer ahí? Sustituir b menos 1 en x. En lugar de x, aquí vean, aquí aparece x. En lugar de x, yo voy a anotar b menos 1, ¿verdad? Ok. Entonces tengo que en lugar de x al cuadrado voy a anotar, perdón, en lugar de x, b menos 1 al cuadrado más 7. ¿Y qué tengo ahí? La resta de un cuadrado. ¿Ok? Entonces tengo que f de b menos 1 es igual al primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado más 7. Entonces me queda que f de b menos 1
es igual a b al cuadrado menos 2 por 1, 2, b, 1 al cuadrado es 1 más 7 serían 8. Y esa sería mi segunda respuesta. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿No? El C se mira algo complicado. Aparentemente, pero no debería de darnos ni mayor complicación, pero agotemos las dudas acá y luego vamos a pasar al C. Aquí, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, voy a borrar esto, si me permite. Ay, hijo de la cha. Si no lo quería borrar todo. Permítame, muchachos. Que se me fue todo esto. Ahora sí. Vamos a hacer acá. Ahora sí. Un borrador. Entiendo que no hay duda. Se fue Ya por salí. dos. Otra vez se les fue el internet, entonces. F. ¿Por qué no paran la grabación en lo que regresa? Ahora sí ya se está grabando de nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, permítame entonces, quiero ver dónde me había quedado acá. Vaya, entonces, permítame. Bueno, entonces vamos al inciso C y en lugar de f de x, perdón, tengo f de x es igual a x al cuadrado más 7. Y ahora voy a calcular f de x más delta x menos f de x dividido delta x. Bueno, entonces voy a anotar, ¿sí? En lugar de x al cuadrado, voy a anotar x más delta x
menos f de x partido, esta línea no me agrada, delta x, y todo esto elevado al cuadrado más 7. Ok. Solo voy a anotar igual para no estar copiando todo. Entonces me queda x más delta x. Esto menos, ¿qué es f de x? Vean, es esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar acá. Esto sería menos f de x, voy a anotar con corchete, x al cuadrado más 7. Y todo esto elevado al cuadrado. Perdón, este cuadrado no va. Cierro paréntesis. Ahora sí, elevado al cuadrado más 7. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor. El delta que está dividiendo ya no lo colocó ahí, o ¿Qué manda? el delta que está dividiendo toda la expresión. Permítame, voy a chequear. El delta, sí, permítame. Es que creo que, vamos a ver, permítame, es f, es que aquí me hace falta algo. Sí, a ver, permítame que aquí tengo un corchete de más. Este corchete ahorita no va. Permítame. Esto sería acá. Y aquí me falta una F. Voy a irlo corrigiendo. Permítame. F de X más delta X menos F de X. Aquí me quité algo más de la cuenta. Ok. Vamos a poner un borrador más pequeño. Esta la vamos a corregir. Ok. Entonces, ahora sí, tengo. Voy a anotar solo igual. Entonces, tengo que en lugar de X, voy a anotar X más delta X. Entonces, tengo acá voy. Entonces, tengo X más delta X elevado al cuadrado más 7. Esa es esta primera parte. Ojo, por favor, esta. Luego voy con la segunda parte, que solo sería f de x. Entonces voy a anotar, aquí sí voy a anotar un corchete porque por el signo negativo no quiero que me confunda. Y entonces voy a anotar f de x, que es x al cuadrado más 7. Y ahora sí todo dividido delta x. Ahora sí, vamos. Esto es igual. Voy a desarrollar el primer cuadrado que tengo acá. X al cuadrado más 2 veces X por delta X más
Lo voy a anotar entre paréntesis para que no me haga bolas. Delta X al cuadrado menos, ahora ya, perdón, más 7. Ahora voy por acá, aquí. Me queda que menos X al cuadrado menos 7. Y esto, pongo un paréntesis acá. Y todo dividido delta X. Muy bien. Solo permítanme, vamos a quitar esto de aquí. Ahora me queda que esto es igual. Aquí tengo un X al cuadrado. Se va con este X al cuadrado. Aquí tengo un 7 menos 7 se va también. Y me queda 2X, perdón. Dos X por delta X. Sería este. Y luego más delta X al cuadrado. Y todo dividido delta X. Voy a continuar acá. Entonces me queda que saco un factor común acá, un delta X, y me queda que 2X más delta X. Y todo dividido delta X. Entonces este delta X se va con este. Y esto me queda igual a 2X más delta X. Ahí estaríamos. No lo quise hacer en otra página para tenerlo de forma continua. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, cuando hizo lo del factor común, el segundo no se quedaría solo X, porque solo hay, no, el segundo, porque sería delta, solo quedaría X, no Delta X delta al X. cuadrado. Es que aquí algo Oh, que confunde un poco con esto, ojo, y aquí también lo voy a corregir, vea, yo me equivoqué acá porque aquí lleva un paréntesis, vea. Y este es delta X al cuadrado, pero es el delta X completo, no solo la X. Igual acá, delta X al cuadrado. Entonces mi factor común es delta X y delta X. Aquí está mi factor común delta X. 2X dividido delta X solo me queda 2X. Y delta X al cuadrado me queda delta X. Es como que tuviera algo así. Voy a tratar de explicarlo aquí a un ladito. Yo lo anoté así, delta X al cuadrado. Pero no es correcto. Lo correcto es así, delta X al cuadrado. Es como que estuviera delta cuadrado X al cuadrado. Y si yo lo divido dentro de delta X, entonces esto me queda. Esto es como que esté elevado a la 1a y entonces esto me queda delta X. Ahora sí. sí, solo era por los paréntesis que no estaba claro ahí. Exactamente, me hizo falta, vamos a ver qué esta cuestión aquí. Me hizo falta este paréntesis, me faltaba acá, pero ya lo anoté para que quede de esta forma. ¿Ah? ¿Estamos? Vamos un poco lentos por el tema del internet, pero yo espero que podamos avanzar de una mejor forma más rápida. Veamos. Entonces,
Así es como vamos a utilizar la notación f de x, ¿sí? Para que de alguna manera nosotros podamos, que no nos, que son cuestiones de forma únicamente, pero que de alguna manera nos hace verlo más explícito, ¿ok? Nos lo hace ver un poquito más claro. Voy a compartir acá un poco de teoría, ¿sí? ¿Me confirman si están viendo el libro, por favor? Sí, así es. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre el dominio y el rango de una función. El dominio de una función puede describirse de manera explícita o bien de manera implícita, mediante una ecuación empleada para definir la función. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales para los que está definida la ecuación, mientras que el dominio definido explícitamente es el que se da junto con la función. Por ejemplo, por favor vean, déjenme ver. ¿Ven un puntito rojo que yo les estoy mostrando ahí? No. ¿Me confirman? No. Ah, bueno, entonces lo vamos a hacer de otra manera. Es que esta cosa tiene, la pantalla tiene algo que no me muestra algunas de las cuestiones que tengo aquí. Pero acá sí. Ahora sí miran una flecha que yo anoté acá. Sí, así es. Muy bien. Entonces, el dominio de esta función nos lo están dando explícitamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que la función f de x es igual a 1 dividido x al cuadrado menos 4. Desde 4 menor o igual que x, menor o igual que 5. ¿Qué quiere decir? Que tiene un dominio explícito dado por 4 hasta 5. Ahora, yo vengo y tengo un intervalo acá, ¿sí? En donde x puede tomar valores, si ustedes ven, yo lo podría anotar acá, x puede asumir valores que sean 4 menor o igual que x y x menor o igual que 5. Quiere decir que yo puedo tener todos los valores entre 4 y 5, incluido el 4 y el 5, porque me está diciendo menor o igual en ambos casos. Entonces puede ser igual a 4. Y entonces yo aquí puedo tomar todos estos valores que podrían ser 4 y 5, pero también que podrían ser 4.5, que podría ser 4.8, que podría ser 4.99, etcétera. Todos los valores que estén dentro de este intervalo, ¿sí? Y ese es un dominio o rango de la función, pero eso está dado explícitamente porque me están diciendo de qué se trata acá. Sí, tengan cuidado con su micrófono, por favor. Ahora, vean que esta función, ¿sí? Tiene un rango implícito. A ver, ¿alguien me podría decir un valor que esta función no le podamos asignar? El 2, porque quedaría 0 abajo. El 2. Aquí claramente dice que el dominio implícito de la función es todos los conjuntos de los valores de x que no sean igual ni 2 ni menos 2. ¿Por qué? Voy a cambiar esto de color. No me gustó este color muy apagado. ¿Por qué el menos 2 ni el 2 no? A ver, ¿qué sucede?
si yo escribo g de x es igual a 1 dividido, ahora tenemos, perdón, no lo hagamos con g de x, hagámoslo con g de 2, como dijo su compañero, el 2. Sería igual a 1 dividido 2 al cuadrado menos 4. Entonces esto me queda como 1 dividido 4 menos 4. Y esto me queda 1 dividido 0. ¿Qué pasa cuando divido dentro de 0? Da error. No existe, ¿verdad? No sabemos qué pasa en ese caso. Y por acá a un ladito voy a calcular g de menos 2. ¿Qué pasa con g de menos 2? Tengo 1 dividido menos 2 al cuadrado menos 4. Y g de menos 2 sería igual a 1 dividido menos 2 al cuadrado es 4, positivo, menos 4. Y me queda nuevamente que g de menos 2 es igual a 1 dividido 0. Y esto tampoco existe. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo yo un dominio dado de forma explícita, pero también tengo un dominio implícito que dio de acuerdo a la función puedo detectar. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Vamos ahora a borrar esto porque al jalarlo para la pantalla me va a aparecer en otro lado. Ahora, hagámoslo nosotros con esta otra función que yo tengo por acá. Vea. Tengo esta función. Lo vamos a jalar para acá. ¿Sí ven la pizarra, jóvenes? ¿Me confirman? No, No, no solo se puede ve ver. negro. Ay, colacho. Bueno, déjenme ver entonces. Ahorita lo compartimos. Ahora sí. Bueno. Entonces, si yo tengo mi función f de x esta cosa me quiere dar claro. Pero ahorita lo vamos a eliminar. Muy bien. Si yo tengo mi función entonces, f de x es igual a la raíz de x menos 1. ¿Alguien me puede ayudar cuál es el rango o el dominio de esta función? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Están por ahí, muchachos? El menos 2 no se podría porque quedaría una raíz negativa. A ver, ahorita les comparto. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, hagamos un ensayo. ¿Qué pasaría si yo anoto f de 1? ¿Qué pasa en f de 1? La raíz de 1 menos 1. Esto es igual. F de 1 es igual a la raíz de 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? 0. Ah, bueno. Entonces, f de 1 sí es 1. Esto es 0.
f de 1 sí tiene una imagen, ¿no? Entonces, f de 1 no habría ningún problema. Ahora intentémoslo con f de 0. Sería igual a la raíz de x, ¿verdad? Pero como x es 0, menos 1. F de 0 es igual a la raíz de menos 1. F de 0 es igual a... Eso no existe. No hay- no existe. Ok. ¿A qué conclusión puedo llegar ahí entonces? Si me está preguntando cuál es el dominio de la función. Son todos los números infinitos positivos. El dominio de la función sería, ya vimos que 0 sí, ¿verdad? Vean, aquí lo tengo. Ahí con la hacha, no es esta la que quiero. 0, dijimos que 0 sí, f de 1, perdón, f de 1 sí, pero f de 0 no. ¿Sí? Entonces, mi dominio, voy a anotar acá, mi dominio va a estar dado por todos los números. X puede asumir valores, ¿sí? De todos los números menores o iguales que sean. Perdón, 0, perdón, sería 1. Y no son los menores, es mayor. Esta es la regla. Mayor o igual que 1. ¿Sí? 1, esto incluye que x pueda ser igual a 1, 2, 3, etcétera. Pero x no puede tomar valores de 0, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Entonces mi rango o mi dominio son todos los números mayores o iguales que 1. ¿Alguna duda? Por mi parte, no. ¿Alguno de sus compañeros? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Ahora vamos a ver la gráfica de una función. Y prácticamente quiero que veamos un resumen nada más. A ver. Me confirman si ven el libro. Ahora sí lo pueden ver. Ok. Aquí tengo yo 8 tipos de funciones que para mí es muy importante que ustedes conozcan. ¿Sí? Tengo la función identidad, ¿sí? O también yo le llamo lineal. Función lineal. Que es esta, f de x igual a x. ¿Sí? Tengo una función cuadrática, que es una parábola, en donde f de x es igual a x al cuadrado. Tengo una función cúbica, en donde
f de x es igual a x al cubo. Tengo una función de raíz cuadrada como la que acabamos de ver acá, función raíz cuadrada, en donde tenemos una gráfica como una parábola suave. Tenemos también la función valor absoluto, que únicamente tiene valores positivos, la función valor absoluto. Tengo acá la función racional, esta, que me arroja un número racional, ¿sí? Tengo las funciones seno y coseno, que son unas gráficas de tipo de onda, ¿sí? Senoidales o cosenoidales, ¿sí? En el caso del seno, pasa por el origen, ¿sí? Cuando x es 0 y es 0 en este caso. Y en este caso, cuando x es 0 y es 1 en el caso de la función coseno. Es importante que cuando ustedes vean una función, sepan identificar a simple vista qué tipo de gráfica es. Si es lineal, es una línea recta. Si es cuadrática, una parábola. Si es cúbica, va a tener esta forma. Si es una raíz cuadrada, va a tener esta forma. Si es valor absoluto, únicamente valores positivos para f de x. Si es una función racional, va a tener esta forma de tipo asintótica. Y si es función seno o función coseno, es una onda. ¿Sí? Este es un resumen de gráficas que es muy importante que ustedes lo tengan en mente y que en algún momento les pueda servir para identificar o ver una gráfica a simple vista. ¿Dudas? Prácticamente para graficar una función lo podemos hacer de la misma manera como lo hemos venido haciendo. La única diferencia es que vamos a utilizar la notación de funciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Este tema también es muy importante y se llama transformación de funciones. Permítanme. Acá, transformación de funciones. Algunas familias de gráficas tienen la misma forma básica. Por ejemplo, compare la gráfica de y igual a x al cuadrado con las gráficas de otras 4 funciones cuadráticas de la figura P28. Vea, x al cuadrado, y es igual a x al cuadrado, es esta función. Vea. Esta y esta. En las cuatro gráficas está graficada y igual a x al cuadrado, que es la función cuadrática. Por eso les decía que es importante tener este tipo de funciones en mente. Vamos a mover un poquito esto para acá. Ahora, vean, y cómo ya sobrepuesta la gráfica acá,
podemos compararlas. Acá tengo yo la gráfica de y igual a x al cuadrado y la gráfica de y igual a x al cuadrado más 2. Vean, y esto se llama traslación vertical hacia arriba. Vean cómo el origen de la gráfica se movió 2 unidades hacia arriba sobre el eje Y. Por eso tiene una flechita que indica hacia arriba. Traslación vertical hacia arriba. Ahora vean, nuevamente tengo y igual a x al cuadrado y acá tengo y igual a x más 2 elevado al cuadrado. Vean la diferencia entre esta y esta. La primera es y es igual a x al cuadrado más 2. Y la segunda, esta es la primera, y la segunda y es igual a x más 2 al cuadrado. Vean cómo se desplaza ahora 2 unidades sobre mi eje X hacia la izquierda. Vean cómo hay diferencia ahí. Y luego en la C, en el inciso C, vemos una reflexión. Aquí tengo graficada y igual a x al cuadrado, que es esta. Y aquí vean la diferencia. Tengo y es igual a menos x al cuadrado. Entonces, esta siempre está en el origen, pero es como que le hiciéramos un espejo, ¿sí? Luego, tengo en el inciso D la traslación a la izquierda, reflexión y traslación hacia arriba en una sola función. Y vean, mi función es ahora y es igual a 1 menos x más 3 elevado al cuadrado. Y entonces ahí tengo yo, como decía el texto, una familia de funciones, ¿sí? Con gráficas que yo puedo identificar a simple vista y que en algún momento se me hace sencillo poder identificar a qué tipo de gráfica me estoy yo enfrentando. ¿Alguna duda? A esto le llamamos transformación de funciones. Y aquí es importante que tengamos este resumen, ¿sí? Por favor, muy claro. Tenemos la gráfica original, y es igual a f de x. La traslación horizontal c unidades a la derecha, f es igual a x menos c. La traslación horizontal de c unidades a la izquierda, f de x más c. La traslación vertical de unidades hacia abajo, f de x menos c. La traslación vertical de c unidades hacia arriba, f de x más c. Reflexión respecto al eje x menos f de x. Reflexión respecto al eje y es igual a f de menos x. Reflexión respecto al origen es igual, y es igual a menos f
de menos X. Y en este resumen de gráficas, ¿sí? Podemos encontrar muchas gráficas y podemos ir haciendo con la ayuda de un programa para graficar, podemos ir comparando y jugando con las gráficas a ver cómo se mueven y hacia dónde se modifican, se cambian las gráficas al estar alterando nosotros la información que tenemos acá y ver que en efecto esto se cumpla. ¿Dudas? ¿Comentarios? Bye. Creo que vamos pues bastante bien con la clase. Perdón, jóvenes, ¿están por ahí? Sí, Sí, es que un momentito que me quedé sin, sin respuesta de ustedes y creí que ya se me habían desconectado. Vamos a continuar con el internet. Está un poco irregular, pero hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos? Estoy viendo que Por el momento todo claro. algunos están saliendo, otros están entrando, pero creo que todos estamos experimentando problemas con el internet. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es que el internet está bien lento, ingeniero. Sí, hombre. A mí me tocó poner mis datos para no perderme la clase, pero está bien lento. Lo mismo estoy haciendo yo, fíjense que el internet que yo tengo aquí en la casa me está dando problemas, ¿Y no eso había cómo consume fallado. datos, Inge? ¿Qué manda? Las clases así como consumen datos. Sí, hombre. Y ahí sí que, ¿qué otra hacemos, verdad? Déjenme ver ahora que creo que falta todavía un tema. Ya vamos a, ya vamos a terminar acá. Sí, sí pueden ver el libro, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias. Déjenme ver algo aquí. Sí, ahí estamos. No sé si alguien me escribió. Ah, muy bien, gracias, Daniel. Ahora veamos.
acá hay un tema que se llama composición de funciones. Sí, déjeme ver acá. Sí, vamos a entonces a ver la definición de la composición de funciones. Estamos acá, por favor. ¿Sí? Sean f y g dos funciones. La función dada por f composición g de x es igual a gf de g valuada en x. Se llama función compuesta de f con g. El dominio de f es el conjunto de todas las x del dominio de g, tales que g de x estén en el dominio de f de x. Esta composición de funciones nos va a ser útil poco adelante en el curso. Entonces vamos a aprovechar a ver la definición ahora de una vez. Bueno, tengo dadas las siguientes dos funciones. Veamos. Y me piden estos dos incisos, que sería encontrar. Vamos a compartir la pizarra. ¿Están viendo la pizarra ahora? ¿Me confirman? Sí. Muy bien, gracias. Entonces, tengo dos funciones acá, la función f de x y la función g de x. F de x dada por 2x menos 3 y g de x es igual al coseno de x. Me pide en el inciso A encontrar f de composición g y luego el inciso B, g de composición f. Vamos a traer de la definición, ¿sí? Algo muy importante, esto luego nos va a servir para calcular derivadas. ¿Sí? Vean, esta es la definición. Y se lo voy a escribir una vez más acá para que lo reforcemos. Y dice que la composición F, voy a poner así como está acá, de G de X es igual a F de G de X. A ver, ¿esto qué es lo que quiere decir? Yo voy a evaluar F de X y voy a meter en lugar de X, voy a anotar G de X. Vean, por favor. Dice que en F yo voy a anotar G de X. ¿De acuerdo? Y si quieren, aprovechemos acá y definamos de una vez G composición F de X, que es lo mismo que yo diga evaluar G de F de X.
¿De acuerdo? Bueno, entonces yo voy a anotar acá F con posición G de X. Y esto es igual a evaluar F G de X. ¿De acuerdo? Bueno, entonces tengo que F con posición G de X es igual a F de G de X. ¿F de qué sería entonces? De coseno de X. En F, vean por favor, acá en F de X, lo voy a anotar con otro color. Allí tenemos en F, voy a anotar el coseno de X. En F voy a anotar G de X. Entonces tengo que F con posición G de X es igual a F, perdón, ya no voy a anotar F de X, sino que voy a anotar ahora la función 2 por X. En lugar de anotar X, voy a anotar coseno de X menos 3. Entonces me queda que F con posición G de X es igual a 2 veces el coseno de X menos 3. Y esa sería la respuesta de mi inciso A. Aquí me faltó anotar que este es el inciso A. Ahora veamos en el siguiente ejemplo. Voy a hacer una copia de esta. Muy bien. Acá. Y vamos a encontrar ahora el inciso B. Muy bien. Uy. Bueno, ahora sí. Voy a encontrar ahora el inciso B. En el inciso B me pide G con posición F de X. Entonces, dijimos que esto era igual a evaluar G de F de X. Tengo que mi inciso B, G con posición F de X es igual a evaluar G en F de X. Entonces, vamos a anotar F de X acá, que es 2X menos 3. Y donde aparezca entonces en mi función G de X, voy a anotar 2X menos 3. Aquí tengo mi inciso B. Queda que G con posición F de X es igual al coseno de X
en lugar de X, vamos a anotar 2X menos 3. Y esa sería mi composición G de f de X. O G composición f de X. ¿Alguna duda? ¿Estamos? ¿Todavía están por ahí? ¿No se me han ido? Aquí estamos. Bueno, muy bien. Una aquí. Creo que la clase de hoy pues ha estado un poco complicadona por el tema del internet. Creo que tanto a ustedes como a mí nos ha estado dando un poquito de problema, pero por ahí vamos. Vamos a dejar la clase por ahí. Solo tengo que darles un par de anuncios. Entonces, si gustan, pueden ya parar de